La clase del día de hoy para terceros medios corresponde trabajar el objetivo de la clase, el cual es analizar críticamente un texto considerando su audiencia para crear un razonamiento personal. Es decir, hoy día vamos a trabajar principalmente con los tres conceptos que aparecen acá mencionados y la actividad que está disponible en Classroom con la fecha del día a la cual corresponde la clase que cada uno de ustedes tiene. Los conceptos que vamos a trabajar son textos literarios y textos argumentativos a modo de repaso, el cómo identificar el tema de un texto y el concepto de audiencia que vamos a ver hacia el final de esta clase. Repaso de clases anteriores. Dos conceptos importantes y que guiarán esta clase del día de hoy corresponde a los textos no literarios y a los textos argumentativos. Recordemos que los textos no literarios no tienen ficción, están basados esencialmente en la realidad y la intención va a depender del propósito que un autor tenga. Por ejemplo, si es una noticia, el propósito de este autor va a ser informar. Si es una receta, lo más probable es que el propósito del autor es que tú sigas las instrucciones, y si es un texto argumentativo, la intención va a ser persuadir o convencer. En cuanto a los textos argumentativos, tenemos que tener en claro que es un texto no literario principalmente, porque como vimos anteriormente con el concepto de los textos no literarios, no tienen ficción, sino que están basados en la realidad, y recordemos que los textos argumentativos buscan mostrar un punto de vista que sea controversial y que generalmente está asociado a la realidad o a algo concreto. La intención de los textos argumentativos corresponde a convencer, modificar o reforzar la opinión que tiene un lector con respecto a un punto de vista, mediante justificaciones coherentes que son las que nosotros conocimos como argumentos y que van a sustentar esta idea. Esto lo vimos hace ya algunas clases, pero es importante recordarlo porque hoy día vamos a trabajar con un tipo de texto argumentativo y la idea es tener fresca estas ideas. ¿Cómo reconocemos el tema de un texto? Y esto en realidad viene a ser como un tips para, no solamente para lenguaje, sino que para cualquier texto al cual ustedes se enfrenten. Lo principal para reconocer el tema de un texto, si vemos esta circunferencia de arriba, el tema es el asunto del que se trata. ¿Cómo lo podemos identificar luego de leer un texto? Haciéndonos la pregunta que aparece aquí retratada. ¿De qué se trata el texto? Y la oración que resulte de esa pregunta corresponde entonces al tema del texto que estamos trabajando. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir crear, ¿cierto?, una interpretación, crear una idea nueva a partir de lo ya expuesto o. Y como concepto nuevo en el fondo, y que corresponde a la clase de hoy, está el concepto de audiencia. ¿Por qué va a ser importante este concepto para nuestra clase? Principalmente porque, vamos a ver acá, un cuadrito que corresponde a la situación comunicativa, en este caso de un texto oral, en donde encontramos muchos participantes, pero nos vamos a basar principalmente en el emisor, que es quien emite un discurso, y vamos a decir discurso a cualquier intervención que exista, al receptor quien recibe ese discurso o ese mensaje, y esta C que aparece más abajo de comunicación, que en el fondo para que exista una situación comunicativa, la participación tanto del emisor como del receptor deben ser recíprocas. Por lo tanto, si esto sucede, vamos a tener una audiencia protagonista. Y aquí nos vamos un poco profundizando, nos vamos sumergiendo al concepto de audiencia, que si nosotros vamos a nuestros conocimientos
cotidianos, a los conocimientos previos. Audiencia viene del concepto de oír algo, por lo tanto, generalmente está asociado a la oralidad, al hablar, al exponer alguna situación en particular. ¿Por qué es importante esta situación comunicativa? Porque me va a permitir que la audiencia protagonista a la cual yo le voy a entregar un mensaje sea importante al momento de yo, constructor de este mensaje, poder exponerlo. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Cuando hablamos de audiencia, vamos a hablar principalmente de dos tipos. Existen un montón y va a depender del grupo al cual yo me relacione o exponga una situación o exponga algún mensaje. Pero principalmente, la denominación más general es que existen audiencias pasivas o existen audiencias activas. ¿Ya? Y existen tantas audiencias como grupos diversos existen al momento de escuchar o de leer un texto. La audiencia es parte de nuestro discurso y la tenemos que tener en consideración por un montón de factores, pero esencialmente tenemos que estar pendientes de esta audiencia para saber si es que corresponde a una audiencia activa o pasiva y ver de qué manera la hacemos parte de nuestro mensaje. Por ejemplo, y acá hay algo súper concreto, voy a recrear una situación para que se entienda la importancia de este concepto en el análisis del discurso. Por ejemplo, una situación hipotética es que tenemos una exposición de un estudiante frente a un curso para evaluar un contenido o una disertación. El emisor va a ser el estudiante, el receptor en este caso, el profesor que evalúa y además los compañeros. Pensemos en una clase común y corriente y normal dentro de un aula. La audiencia en este caso va a ser variable, porque pueden ser los compañeros de clase, a su vez también puede ser el profesor, y la audiencia puede ser o es generalmente una audiencia pasiva. Hay pros y contras en tener una audiencia pasiva. Por ejemplo, el contra de tener una audiencia de este tipo es que no sabemos si nos está prestando atención. No sabemos si es que nuestro mensaje está llegando efectivamente a este receptor, que en el caso del ejemplo puede ser el estudiante o puede ser los compañeros que están escuchando la exposición. Pero ¿por qué es importante saber de la audiencia? Más allá de saber quién nos va a escuchar, es importante porque va a incidir en el tipo de información que se va a entregar, cuáles van a ser los énfasis, etc. Por ejemplo, en el contexto mencionado, que es una disertación, las audiencias más frecuentes suelen ser los profesores y los compañeros de clase. En el caso de que la audiencia sea solo el profesor, lo más probable es que la instancia de esta exposición tenga como objetivo evaluar el manejo de ciertos contenidos. Si yo tengo eso en consideración, yo como expositor voy a ser un poco más agudo y puntual en el mensaje que quiero entregar. Y es así como cabe preguntarse, ¿qué es lo que considera el profesor como logrado? Por eso es importante saber qué cosas nos evalúan y esto permitirá estructurar la presentación de forma tal que van a medir de mejor forma nuestro desempeño. ¿En qué momento tomamos en consideración, por ejemplo, a nuestros compañeros? Principalmente porque queremos generar una situación de manera tal que sea cómoda para quienes nos escuchan. Para eso existen varios recursos. Existen, por ejemplo, las preguntas, en donde yo voy preguntando, ¿se va entendiendo? Y tengo a un receptor que me va a ir contestando. Puedo utilizar incluso los chistes para generar un poco de mayor distensión dentro de esta audiencia, o incluso puedo recurrir al feedback. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pregunto, oye, ¿se va entendiendo lo que voy explicando? Y alguien me responde que no, yo así poder agudizar el punto que quiero entregar o el mensaje que quiero que quede claro. Por lo tanto,
Lo que vimos el día de hoy principalmente corresponde a la importancia de la audiencia dentro de un texto argumentativo. Por lo tanto, es de suma importancia conocerlo porque nos va a permitir a nosotros como emisores de un mensaje ver dónde podemos colocar énfasis en nuestro mensaje. Si existe alguna duda, revisa por favor el Classroom, realiza la actividad y si aún persisten estas dudas, escríbeme un correo y yo lo voy a responder apenas pueda y así no quedamos con ninguna